Listo, bienvenidos, aquí estamos nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Estamos desde Congregación Mesiánica Dulán para todas las naciones. El pastor y profeta Joel Berrones Arroyo les envía bendición a todos aquellos que andan buscando el rostro del Eterno, andan buscando con sinceridad al bendito sea, que no son perfectos, pero procuran esforzarse para llegar a caminar de una forma agradable y correcta delante del Eterno, que cuando resbalan se levantan y siguen hacia adelante a la meta, al supremo llamamiento en Yeshua nuestro Mesías. Listo, estamos aquí nuevamente, hermanos, hermanas, allá en las naciones, amigos, amigas, todos los que me van a ver allá, Colombia, Venezuela, Costa Rica, hasta Estados Unidos se ve también, se ven en diferentes partes del mundo. Hasta allá envío bendición a todos los que van a escuchar esta poderosa semilla de la palabra del Eterno. El Señor les bendice. Prepárese porque les va a dar una palabra que va a tocar su corazón, va a quitar estructuras mentales malas y le va a hacer que se acerque usted más al Señor y va a conocer el amor, la ternura, la misericordia, la gracia y toda aquella gama de amor que tiene el Eterno de diferentes tipos para cada uno de nosotros. El Señor les bendice. Bien, vámonos directamente a la Torah. No sin antes sugerirle que si usted no está suscrito, suscríbase al canal, denle clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a muchas personas. El Señor les bendiga. Fuimos llamados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio a todo aquel que quiera buscarlo con un corazón sincero, porque el Señor es bueno y Él no desecha ni desprecia a nadie. El Señor es bueno. Bueno, entonces vámonos directamente a la palabra. Puede usted ponerle como título a esta enseñanza, si usted gusta: Yeshua no nos echa fuera. Yeshua no nos echa fuera. Así le puede poner como título. Bien, hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en todo el mundo, en todas las naciones, y a los que están aquí, escúcheme usted. Mire, el Elohim, el Dios todopoderoso que seguimos, es un Dios de amor inagotable, infinito, inalcanzable. Él es puro amor. Él es misericordia, Él es compasión, Él es gracia, Él es favor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, vámonos directamente a la palabra. De aquí vamos a estar sacando la sustancia nutritiva para el espíritu, para el alma, para ser bendecidos y saber cómo acercarnos más a Él y estar más en su presencia, porque Él es la fuente de toda nuestra vida y de toda la bendición. Bien, vámonos directamente a la palabra. Nos vamos a ir al libro de Juan capítulo 6. En el libro de Juan capítulo 6 vamos a estar viendo ahí unos pocos versículos para que nosotros nos demos cuenta cómo este Elohim, este Dios todopoderoso que se hizo carne y dio su vida por nosotros en el madero, no solamente nos dice que nos ama, sino que nos muestra con hechos, con evidencias, poniendo su propia vida por nosotros para darnos la salvación del alma y la vida eterna. El Señor les bendice a todos los que van a oír esta Torah, esta palabra del Eterno. Y estamos en el libro de San Juan, de Juan capítulo 6, versículo, vamos a ver del versículo 35 en adelante. Dice la palabra: Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Escuche qué palabras salieron de la boca de la misma verdad hecha carne, y ese es Yeshua nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Entonces Él dice: al que a mí viene yo no le echo fuera. Fíjese usted, la gente piensa que no se puede acercar al Señor porque están en una condición de pecado y de maldad, y que no se pueden acercar porque están sucios. Pues precisamente para eso vino Yeshua, para que nos acerquemos a Él y Él nos limpie y nos lave y nos purifique y nos santifique, y entonces nosotros podemos aceptar la salvación de Él y la vida eterna algún día. Entonces podemos ver el amor y la misericordia y la gracia del Eterno. Dice
al que a mí viene no le echo fuera. ¡Qué bendición! Fíjate que el Señor no echa fuera a nadie, nos podemos acercar libremente, pero Él quiere que vayamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón que reconoce que todos le hemos fallado y que delante de su presencia necesitamos que Él nos limpie y nos lave. Podemos acercarnos. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. En otras palabras, yo no lo rechazo, yo no lo resisto, yo no lo echo de mi presencia, porque Él quiere que estemos delante de Él en su presencia. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice, al que a mí viene, está diciendo, hey tú, el que oye mi voz y se quiere acercar a mí, ven, no te voy a echar fuera. Yo no te voy a rechazar. Como estés, sucio, mugroso, que te sientes impuro, inmundo, no importa, precisamente a eso vine a limpiar, vine a perdonar, vine a salvar, vine a levantar, vine a libertarte, precisamente porque tú solo no puedes, tú sola no puedes. Entonces a veces dudamos en acercarnos al Eterno y decimos, si yo me acerco a lo mejor me va a rechazar porque soy muy malo. No, te va a aceptar. Lo único que quiere el Señor es que tú te acerques, que lo aceptes en tu corazón, que lo recibas como tu Salvador y Señor. Y de ahí en adelante Él te enseña a caminar como a Él le agrada, como a Él le gusta. Hermanos, hermanas, amigos, amigas de aquí en las naciones. Y aquí pueden dar testimonio los vecinos, las vecinas, los de esta colonia, cómo transforma, porque yo mismo era uno el cual decían, ni volviendo a nacer cambia, pero el Señor transforma, porque hay poder en su sangre bendita y preciosa. Y yo me acerqué a Él, y así muchos nos hemos acercado a Él, y Él es tan bueno y bondadoso y amoroso que no echa fuera a nadie. Bendito sea el Eterno. Amén. Amén. Aleluya. Fíjese las palabras que usa este bendito, tierno y glorioso y amoroso Señor. Dice, el que a mí viene, está diciendo, tú acércate a mí. Yo te estoy esperando para recibirte. El que a mí viene, no le echo fuera. En lugar de echarte fuera te va a abrazar, en lugar de echarte fuera te va a consolar, en lugar de echarte fuera te va a dar de su amor, de su dulzura y de su ternura. Bendito es el Eterno. ¡Wow! ¡Qué bendición! Miren nada más qué clase de Elohim, qué clase de Dios tenemos. Dice el versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está diciendo Yeshua, yo vine aquí porque vengo en el nombre del Padre, y la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta para ti, porque su voluntad es de que tú no te pierdas, que te salves, que tengas vida eterna, que algún día estemos con Él todos juntos en su presencia. Bendito es el Señor. Dice el versículo 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Escuche, va a haber una resurrección de muertos. Entonces dice la palabra que Él va a resucitar a unos primero y luego a otros. ¿Sí? Va a haber una resurrección en el día postrero, en los días finales. Va a venir Yeshua y va a resucitar a todos los que estén muertos, y unos se van a ir con Él, aquellos que no son perfectos pero buscaron acercarse, que no lo despreciaron, que le obedecieron cuando Él dijo, vengan a mí, yo no los echo fuera, y se acercaron. Aquellos que se acercaron a Él les va a dar vida eterna. Al resucitarlos van a estar con Él. Desgraciadamente Yeshua no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento, pero algunos se van a quedar y se van a ir al otro lado, al lugar de tormento que Él no quiere. Por eso Él vino y dio su propia vida para salvar el alma de todo ser humano. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que me escuchan allá en las naciones, esta palabra hasta donde llegue, allá que toque tu corazón, ábrele tu corazón. Si no lo conoces, recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Acércate a Él porque Él no te rechaza. Acércate a Él porque Él no te echa afuera.
Solamente requiere del ser humano un corazón sincero, un corazón que reconozca que separado de él nada puede hacer, porque el ser humano se ha hecho independiente. El ser humano ha creído que por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, por su propia inteligencia tiene lo que tiene, es lo que es, pero es una falacia, es una mentira, es un error, es un autoengaño, porque el ser humano fuimos creados por el Todopoderoso y a la hora que nos quite el aliento no nos llevamos nada. Estamos perdidos sin Él, pero Él vino para darnos vida en abundancia porque ama a todo ser humano. Dice la palabra en el libro de Ezequiel: todas las almas son mías, así el alma del Padre como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero vino Yeshua y dijo: yo doy mi vida para todo aquel que está desviado, está en pecado, está afligido, está angustiado, ha caído en error, equivocación, lo que haya hecho. Yo vine a libertarlo, yo vine a perdonarlo, yo vine a darle vida y vida en abundancia. Yo vine a darle la vida eterna, y en el postrer día, en el día de la resurrección, irá conmigo hacia los cielos y estará siempre delante de mi presencia. Bendito el Eterno. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Está hablando del Hijo, ¿de quién? De Yeshua, porque el mismo Pedro le dijo: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? Nadie tiene palabras de vida eterna, nadie dio su vida por nosotros en el madero. Nadie la dio, no la dio San Juan, no la dio San Pablo, no la dio María, no la dio José, no la dio nadie, nada más que el único se llama Yeshua, y Él dio su vida en el madero, y por amor estamos vivos, y aún así le damos la espalda al único Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. A mí no me salvó una imagen, a mí no me salvó un pedazo de palo, a mí no me salvó un pedazo de madera, ni de oro, ni de plata. A mí me salvó uno que se hizo carne y dio su vida en el madero y derramó hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ese es el que da la vida eterna. Dijo el apóstol Juan, el profeta Juan el Bautista, cuando vio venir a Yeshua, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito el Eterno. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, Yeshua nuestro Mesías. Bien, hermanos, hermanas, gócese, sígase gozando con la palabra. Allá en las naciones, manita arriba, compártalo para que sea de bendición a otras personas y sea un protagonista en ganar almas para el reino de los cielos, para salvar las almas. Algún día estaremos todos juntos glorificando al Eterno. Bendito sea. Bien, vámonos ahora, seguimos estudiando la palabra. Dice el Señor: el que a mí viene no le echo fuera, nunca lo voy a echar fuera. Mire qué amor. ¿A poco no se le enternece su corazón? ¿A poco no reconoce el amor tan grande? ¿Y a poco no le duele en su corazón cuando usted y yo o yo nos desviamos, hacemos cosas desagradables, y hubo uno que dio su vida por nosotros, el mismo Dios? Fíjese usted, y Él tan amoroso y tan bondadoso y tan bueno y benigno. Bendito sea el Señor. Entonces, dice que Él no te va a echar fuera. Acércate, amigo, amiga, si no lo conoces, hermano, hermana, si caíste, levántate y vuelve a Él. Él es presto para perdonar, dice la palabra. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Cualquier cosa que haya sido, no importa. Si lo hace uno sinceramente, se arrepiente de todo corazón, quedas limpio por la sangre de Yeshua. Por eso se pagó el precio, por esa sangre poderosa que limpia todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, toda rebelión, toda transgresión. Bendito es el Eterno, por eso nos gozamos en Él. Bendito es el Señor. Aleluya. Mire lo que dice: tan bondadoso el Señor que no nos echa fuera. Ajá. ¿Sí?
Mire, si usted ve a veces personas orgullosas y altivas aquí en lo natural, se acercan personas menesterosas o malolientes por su condición, que son pobres, se acercan a personas que tienen dinero, pudientes, y los repudian y los echan fuera. Pero Yeshua no es así. Yeshua te recibe, hermano, hermana, amigo, amiga, como estés. Estoy hablando si estás sucio, si te sientes sucio, sucia, inmundo, inmunda interiormente, no importa. El Señor te perdona todo. Dejas atrás eso y sigues adelante al Señor, porque Él es bueno. Solamente quiere que reconozcamos, que nos arrepintamos, y Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y maldad. Bien, sigamos adelante con la bendita enseñanza del Eterno, ¿verdad? Fíjese usted lo que dice la palabra. ¿Cómo nos tenemos que acercar a Él para que Él nos perdone y nos dé la vida eterna? La palabra dice en el Salmo 51 y en el versículo 17, dice: los sacrificios de Elohim, de Dios, son el espíritu quebrantado. Y luego dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim, oh Dios. Si nos acercamos con un corazón contrito y humillado, es decir, que nos duele haberlo ofendido de cualquier manera que lo hayamos hecho, pero vamos con ese corazón contrito, humillado, arrepentido sinceramente, no desprecias tú, oh Dios, dice la palabra. El Señor Yahweh no nos desprecia. Fíjese usted cómo nos va a despreciar si Él mismo vino en forma humana y dio su propia vida en el nombre de Yeshua. Con el nombre de Él vino y dio su propia vida por todo aquel que se quiera acercar a Él. Él no lo va a echar fuera. Nos conviene estar cerca de Él, porque separados de Él, dijo Él mismo, separados de mí nada pueden hacer. ¿Sí? Y en el Salmo 63 dice: mi alma está apegada a ti. Tenemos que buscar apegarnos a Él. ¿Sí? Porque en Él está la fuente de la vida, en Él está la fuente de la protección, en Él está la fuente del amor. Bendito el Eterno. Con Él nunca vas a sentir soledad, con Él nunca vas a sentir que estás solo, porque Él dijo: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. A todos aquellos que lo aceptan en su corazón, es promesa de Él, y Él nunca miente, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo, si no es por mí. Él dijo: el único mediador entre Dios y los hombres es Yeshua. Dice la palabra, el único, no hay otro mediador. Por ahí andan diciendo que hay una mediadora entre Dios y los hombres. ¿Cómo es eso? Están poniendo en menos al Señor, lo están sobajando, y eso el Señor no le agrada. Pero si nos arrepentimos y volvemos a Él, Él nos perdona, porque Él sabe que a veces lo hacemos por ignorancia. Yo también, los que estamos aquí, también todos estuvimos en ignorancia. Y los que me están oyendo, que conocen también a Yeshua, también estuvimos en esta ignorancia. Pero al empezar a conocer y a leer la palabra, la bendita Torá, nos dimos cuenta de la verdad. Y la verdad es Él, y Él nunca miente. Dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque aunque todos nos pusiéramos de acuerdo en una mentira, si Yahweh dice una verdad, esa es la que cuenta, y todos los demás seríamos mentirosos. El mismo Dios lo dice, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es justo, porque Él es verdadero. Bendito el Eterno. Pero también, fíjese lo que estamos viendo, no solo es eso, sino que es muy amoroso, muy bondadoso, es perdonador. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? Él dice: ven a mí, yo no te echo fuera, yo te acepto. Bendito el Eterno. Yo te limpio, yo te lavo. Tú no puedes hacerlo, porque yo soy la ofrenda santa, limpia y pura delante del Padre. Nadie es limpio, solo yo puedo limpiar con la sangre que derramé en el madero, dice el Señor. Y para eso vino, para limpiarnos, perdonarnos y darnos la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Bendito es el Eterno. Entonces estamos viendo cómo nos podemos acercar, reconociendo, con un corazón quebrantado,
con un corazón contrito y humillado, y dice, tú no despreciarás, oh Dios, al corazón contrito y humillado. Bendito el Eterno. Amén. Porque Él no mira la apariencia, no mira la lengua que habla, Él mira el corazón. Si verdaderamente la persona va humillada, si verdaderamente la persona está dolida por haber hecho cosas desagradables delante del Eterno, por haberle desobedecido. Pero el Señor no se fija tanto en eso, se fija en si la persona quiere verdaderamente arrepentirse, porque para eso dio su vida. Ese es el propósito por el cual vino y dio su vida, porque Él ya sabía de antemano que el ser humano íbamos a pecar, pero vino para perdonarnos, que dejemos atrás ese pecado y sigamos adelante al supremo llamamiento de Yeshua, el Mesías. Amén. Bendito es el Eterno. Entonces, fíjese lo que dice, no despreciarás tú, Dios. Tú, Yahweh, no desprecias a nadie, porque las almas son de Él. Y nosotros, este es un ejemplo, hermanos, si Dios, si Yahweh, si el Todopoderoso Yeshua, si el Espíritu de Santidad no desprecia a nadie, si Él no echa fuera a nadie, ¿por qué nosotros vamos a despreciar a las personas? Nosotros no debemos despreciar a nadie, ni juzgar a nadie, ni condenar a nadie. Nosotros solamente debemos de proclamarles que hay salvación en el Mesías y hay vida eterna, y esa vida la dio a través de Yeshua en el madero y derramar su sangre por nosotros. Bendito es el Eterno. Aleluya. Qué bendición. Fíjese, en los tiempos de Yeshua, cuando tenía a sus discípulos, a los apóstoles, los que empezaron a caminar con Yeshua, todavía tenían prejuicios a veces en sus corazones. ¿Sí? Todavía no habían entendido bien esto del Señor, que Él no desprecia a nadie, que Él no echa fuera a nadie, que Él acepta a todos, que Él no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir acepción de personas? Quiere decir que Él no tiene favoritismo por ninguno. Él nada más quiere ver un alma verdaderamente arrepentida, y Él conoce el corazón. Si verdaderamente está arrepentida y quiere seguirlo, a ese es al que le va a perdonar y lo va a salvar y lo va a bendecir y lo va a guiar y dirigir. Entonces, fíjese, en ese tiempo había, como todos son judíos, los apóstoles, todos judíos, entonces, en aquel tiempo, en el tiempo de Yeshua, había también sacerdotes que tenían mucha religiosidad y mucho legalismo, y entonces ellos sí hacían acepción de personas. Ellos decían que los que no eran de esa comunidad, de esa religión, ellos decían que no se juntaban con nadie, que era pecaminoso juntarse con los que no conocían al Eterno, al Dios Todopoderoso. Que si eran de otra nación, y que si tenían ídolos, si tenían imágenes, que no se podían juntar, eran religiosos. Y eso no lo dice la palabra. Al contrario, la palabra dice que debemos decirle la verdad y amar a toda la gente, no despreciar a nadie, ni echar fuera a nadie, ni juzgar a nadie, ni condenar a nadie. Entonces, dice la palabra en el libro de Hechos, vamos a ver ahí, capítulo 10. En el libro de Hechos, capítulo 10, vamos a estar viendo ahí esto que les estoy diciendo, que había mucho prejuicio, había mucho legalismo, había mucha religiosidad. Y el Señor no es religión, es relación personal con Él. Bendito es el Eterno. Él busca una relación, Él busca una comunión, Él busca una conexión con Él. Él busca tener una comunicación con el ser humano, pero es a través de Yeshua solamente. Para eso dio su vida. Entonces, en el capítulo 10 del libro de Hechos dice que había un hombre que se llamaba Cornelio, pero él no era judío. Él no era judío, pero él creía en el Señor. Él era romano. Entonces, él era judío, pero para los judíos era
juntarse con otras naciones que no conocían al Dios verdadero era algo impuro, era algo malo, no lo permitían. Se creían muy santitos, se creían la máxima, la Coca-Cola en el desierto, pero no era así. La única Coca-Cola en el desierto se creían. Entonces Yeshua no dijo eso, dijo que yo no echo a nadie fuera y no desprecio a nadie, está diciendo Yahweh. Entonces Cornelio era un soldado romano, ¿sí? Cornelio era un centurión de una compañía, ¿sí?, de los romanos. Entonces centurión quiere decir un capitán de 100 soldados. Entonces, pero este hombre, fíjese usted cómo este hombre había oído del Dios Todopoderoso, había oído de Yeshua, y este hombre había creído. Y dice la palabra en el versículo 2 que era piadoso y temeroso de Elohim, de Yahweh, con toda su casa, o sea, toda su familia creían en el único Dios verdadero. Y que hacía muchas, dice aquí, sedacá, le ponen limonas, pero es muchas sedacá, hacía muchas benevolencias, mucha beneficencia, ayudaba a los pobres. Dice, y oraba a Dios siempre. Entonces este Cornelio era muy dadivoso, es decir, ayudaba a los pobres, ayudaba a los necesitados, pero era porque era temeroso del Todopoderoso, era temeroso de Yahweh y era muy piadoso. Entonces él y toda su casa, y dice que él hacía mucha ayuda a los demás, ¿verdad? A muchas le ponen aquí limosna, pero en realidad en el original no es limosna, sino es una beneficencia a alguien, ayudar a las personas. Y oraba a Elohim siempre. Escuche usted, oraba a Dios siempre, es decir, todos los días, en la mañana, en la noche, en la tarde, él siempre oraba, él siempre buscaba al Eterno, ¿verdad? Entonces, pero quiero que ponga atención que él no pertenecía al pueblo judío, a los que habían recibido la Torá, la palabra, sino que él creía en el Dios de los judíos. Y el Dios de los judíos es Yahweh, es Yeshua, es el Espíritu de Santidad. Sí, el único Dios verdadero. Entonces, pero él creía. Y entonces, dice la palabra que él, como era una persona muy entregada al Eterno, fiel, creyente, sin hacer mucho aspaviento, pero él creía, él y toda su casa servían al Señor y ayudaba a los necesitados. Fíjese usted. Entonces, este hombre vio en una visión, dice, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y entonces él volteó y lo miró fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, mi Señor? O sea, ¿qué quieres? Y le dijo, tus oraciones y tus ayudas, tu beneficencia han subido para memoria delante de Elohim. Fíjese, era uno que no era judío, de los que creían que conocían toda la Biblia y que eran expertos. Aunque es necesario conocer toda la palabra, pero lo que primero mira el corazón, el Señor es el corazón. ¿Ok? Bien, entonces este hombre pues trataba de seguir al Señor y era fiel, oraba. Y dice la palabra que el ángel le da una palabra y le dice que tiene que ir a un lugar y ahí se encuentra uno que se llama Pedro, o sea, el apóstol Pedro, y que este tal Pedro, el apóstol, les va a revelar la palabra del Señor, porque ellos no conocían bien la palabra. Entonces, como él oraba, él creía en Dios, pero les faltaba que los guiara, alguien que les enseñara, que les guiara, que les dijera cómo es la obra de la redención, de la salvación del alma, todo eso. Y entonces el ángel, porque Cornelio oraba y era temeroso y era piadoso y ayudaba a los demás, un ángel le mandó el Señor. Mire qué privilegio, lo que hace ser
lo que hace ser temeroso y piadoso, lo que hace seguir al Señor, lo que hace ser fiel con el Eterno. Aunque Cornelio no era perfecto, porque era de la compañía romana, era un gentil, pero él procuraba y se esforzaba en lo que podía y buscaba al Señor. Entonces, pero no sabía bien la palabra, la obra de Yeshua y todo lo que había hecho, cómo seguirlo. Entonces necesitaba que alguien les dijera y que aceptaran al Señor en su corazón y que recibieran el Espíritu de santidad en sus vidas. Entonces, de tal magnitud que el propio Eterno le manda un ángel, el propio Señor Yahweh Todopoderoso le manda un ángel a Cornelio. Imagínense, no se los mandó a los fariseos, no se los mandó a los escribas, a los eruditos de la Torah, se los mandó a uno que ni era del pueblo judío, ni de los creyentes era todavía, ni había aceptado todavía al Señor en su corazón. Fíjese, pero él buscaba con su corazón. Por eso, ¿por qué? Por lo que estamos viendo, Yeshua no desprecia, ni desecha, ni echa fuera a nadie. Él es muy amoroso. Solamente quiere ver un corazón sincero, un corazón que cree en Él, un corazón que lo busque, y a ese le va a dar la salvación, la vida eterna y la bendición. Entonces dice que este Cornelio manda a unos de sus criados, ¿verdad? Dice la palabra que mandó a unos y les dijo con un soldado, que fuera un soldado acompañándose, que fueran a buscar a Pedro. Entonces fueron a buscar a Pedro, y en ese momento, antes de llegar a la casa donde está Pedro, ahí la casa de Pedro, Pedro subió a la azotea de la casa a orar. Iban a ser como las 12 del mediodía y se subió Pedro a orar. En ese momento le vino un éxtasis, una visión abierta que le dio el Señor a Pedro, y él estaba viendo un manto que venía amarrado de las 4 esquinas, y dentro de ese manto grande, había animales cuadrúpedos, reptiles y aves de todo tipo. Entonces, al ver eso en la visión, oye una voz, y es la voz de Yahweh, del Señor, que le dice: Pedro, mata y come. Que matara y comiera. Y Pedro dijo: no, Señor, porque yo nunca en mi vida he comido cosa inmunda, ni común ni inmunda he comido, dijo. Entonces le respondió hasta 3 veces el Señor y le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. ¿Sí? Entonces Pedro no entendía, pero todavía no llegaba. Los criados y el soldado que había mandado Cornelio todavía no llegaban ahí, ya iban a llegar. En eso, cuando llegan los criados a buscar a Pedro, Pedro, que está en la azotea, escucha una voz que le dice: baja, vienen a buscarte a ti unos varones, no temas, vete con ellos. Le habló el Señor directamente a Pedro. Entonces Pedro baja, y en eso se encuentra con los enviados de Cornelio, y le explican ellos lo que había pasado, que Cornelio, su jefe, su patrón, quería que fueran allá, que había tenido una visión y todo esto. Entonces Pedro dice: bueno, voy a ir, porque me dijo la voz que voy a ir, que vaya con ellos. Y entonces Pedro va, y llegan a la casa de Cornelio. Cuando llegan a la casa de Cornelio, después lo lee usted, estoy ¿cómo se dice? Reduciendo la historia, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a la casa, abre y entra Pedro, ¿y qué cree que hace Cornelio? Es por la ignorancia, hermanos. ¿Sí? Es por la ignorancia. Mire, vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Entonces, en el versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Usted cree? Pero es que porque él no sabía. Porque sabía que Pedro era un apóstol tremendo, que hacía milagros, prodigios, maravillas, y era usado, y era el apóstol del Señor, un apóstol de Yeshua. Entonces Cornelio lo conocía y había visto de los milagros, de las maravillas que hacían los apóstoles y todo esto. Entonces estaba maravillado y dijo: voy a recibir al mismo Pedro aquí, al apóstol Pedro.
Entonces cuando entra Pedro, la reacción de Cornelio es a correr, acercarse y tirarse a sus pies y adorarlo. Imagínense usted, pero es por la ignorancia. ¿Me está entendiendo? Pero mire, luego reacciona Pedro y le dice en el versículo 26, mas Pedro le levantó y diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo soy un hombre como tú, a mí no me tienes que adorar, adora a Yahweh, es lo que prácticamente le está diciendo, adora al Dios Todopoderoso, no me busques a mí que soy Pedro, le está diciendo, no busques a nadie, nosotros somos simples hombres como tú, solo que tenemos una unción en nuestras vidas, solo que tenemos una presencia en nuestras vidas, el Espíritu de Santidad, y es por eso que somos conductos para hacer milagros, maravillas y prodigios, pero somos hombres como tú. Y entonces después ya se levanta y dice Pedro, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Este hombre, Cornelio, había reunido a su familia y a los conocidos más íntimos de por ahí. Entonces había reunido un grupo de personas. Y ya cuando llegó Pedro, ahí estaban para oír lo que les iba a decir Pedro. El versículo 28 les dijo Pedro, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y lo habían invitado a la casa de un extranjero, de un gentil, de un pagano, y él dijo, no, yo no puedo entrar ahí porque, ¿verdad? Eso pensaban en ese tiempo, pero cuando recibió la visión Pedro, aquí les está revelando esta visión, dice, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro también así era antes, de tal manera que Pedro, antes de que le viniera esta revelación, Pedro, el apóstol, el que anduvo con Yeshua, el que hacía milagros, ¿sabe qué hacía? Se juntaba con los gentiles cuando no estaban los judíos. Pero cuando veía que venía gente judía, se apartaba de los gentiles y se hacía como que no los conocía. Porque para los judíos era inmundo juntarse con gente que ni conoce la Torah. Por eso yo, hermanos, siempre les he dicho en la congregación, todos los años les he dicho, porque hay personas que acostumbran a decirle, es impío, pero así en desprecio. Puede que sean impíos, la palabra llama impío, pero no debemos de despreciar a nadie ni hablar así. Es impío, esa impía, como si nosotros fuéramos más santos. No, ¿me está entendiendo? Todos somos creación de Yahweh, somos obra de las manos del Eterno, somos almas que Él hizo, y Él no desprecia ni tampoco echa fuera a nadie. ¿Cómo que no echa fuera? No. Entonces, ¿por qué se van al infierno? Porque no los echa Yahweh, se va uno por su propia voluntad, porque uno se revela y no quiere acercarse. Él dice, vengan a mí, y uno dice, no voy. Vuelve a mí, no vuelvo. Pero Él dice que no echa fuera a nadie ni desprecia a nadie. Él quiere nada más un corazón contrito y humillado. Entonces a Pedro haga de cuenta que en esa visión le llegó una revelación y le dio el Señor un mazazo en la cabeza. Es como si le hubiera dado una cachetada guajolotera para que despertara de esa religiosidad y ese racismo y ese legalismo. ¿Me está entendiendo? Y entonces Pedro, al ver esa visión, le cayó el 20 y dijo, no está hablando de animales, porque no entendía, hasta que llegaron los siervos de Cornelio y dijo, lo que me quiere revelar el Señor es de que no le diga a nadie que es a uno que ha creído en mí, que están creyendo y esperando en mí, en Yeshua, quiero decir, que están creyendo en Yeshua, que no le diga a nadie que está creyendo en Dios, que está buscando al Eterno, que a ninguna alma, sea o no sea creyente, no las trate como comunes o inmundas, porque venimos directamente del cielo. Lo que pasa es que cuando estamos aquí, el alma se tuerce por el engaño del diablo, por los engaños del mundo, por lo que han sufrido en la tierra, por los traumas que han venido a sus vidas, y empiezan a cambiar. Pero Yeshua no desprecia a nadie, Él quiere que vengan para transformar las vidas. Bendito es el Eterno, y dar vida y vida en abundancia. Perdón. Entonces dice, entonces Elohim me mostró
me ha mostrado a mí, dice Elohim, que a ningún hombre llame como un inmundo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba batallando en esa área, ¿me entiende? Por lo que había hecho que les conté, que viene aquí en la palabra. Y cuando él se retraía, venían los judíos y no se quería juntar con los de las otras razas, de las otras tribus, de los que no conocían al Señor. Entonces, que no eran judíos de raza, entonces no se quería juntar. Todavía traía eso ahí, ese estorbo, esa religiosidad, ese racismo, ese clasismo. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué le dio esta revelación a Pedro? Porque directamente Pedro necesitaba esta revelación. Y entonces lo transformó. ¡Fum! Un giro de 360 grados. Y Pedro ya no fue aquel Pedro que echaba afuera, o que rechazaba, o que no se quería juntar, etcétera. Ahora fue un Pedro que dijo, como su maestro, no he hecho fuera a nadie, he entendido, he comprendido, me ha mostrado el Eterno que yo no llame a nadie común o inmundo. Bendito es el Eterno, sea quien sea. Amén. Mire cuánto amor del Padre, ¿verdad? Entonces dice, y Cornelio entonces, el versículo 29 le sigue diciendo Pedro y les dice, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. O sea, yo entré porque yo no hubiera entrado con mis creencias que tenía antes, con mi dogmatismo, con mi religiosidad, con mi legalismo, yo no hubiera entrado aquí, Cornelio, nada más porque el Señor me habló. Eso es lo que le está diciendo, dice, entonces por eso vengo aquí, por eso me atrevo a entrar aquí y vine sin replicar, dice él. Ajá. Así que pregunto, le dijo, ¿por qué me has hecho venir, Cornelio? Y entonces Cornelio dice, mira, ¿sabes qué? Estaba yo en ayunas, estaba en ayuno, escuche, si usted quiere ver ángeles del Eterno, escuche, o aunque no los vea, si quiere percibir la presencia ahí de los ángeles. Pero Cornelio tuvo el privilegio de que le mandó un ángel el Señor. Entonces dice, Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno. Y a la hora novena, ¿cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un malaj, un ángel. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Si usted quiere que su oración sea oída, ahí tiene el ejemplo de Cornelio. ¿Sí? Está avalando el tipo de ayuno y de oración que Cornelio hizo. Y las dádivas que daba, las ayudas que daba, la sedacá, se llama sedacá. Ajá, es decir, justicia, hacer justicia a los necesitados, a los pobres, a los menesterosos, a los enfermos, en cuanto esté en nuestra poder hacerlo, es decir, que podamos hacerlo, porque no nos va a pedir el Señor más de lo que podemos, ¿verdad? Obviamente, en lo que podemos ayudar. Entonces dice, Cornelio, le dijo el ángel, tu oración ha sido oída y tus sedacá han sido recordadas delante de Elohim. Si tú has dado sedacá, si has ayudado a los enfermos, si has ayudado a los pobres, si estás en oración y te metes en ayuno, no te maravilles cuando de repente te manda un ángel el Eterno. Es decir, aunque no lo veas, va a mandar ayuda. Te va a empezar a guiar el Espíritu de Santidad, que también es un enviado del Eterno. Dijo Yeshua, yo me voy, pero les envío el Espíritu de Santidad, el Espíritu que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, dice que tus sedacá han sido recordadas delante de Elohim. Lo que tú haces está delante de la memoria del Señor. Pero no te jactes, porque no vas a decir, ay, es que yo soy muy bueno y yo doy, por eso Dios me ve a mí. No, hay que ser humildes. Si es posible que nadie se dé cuenta que tú ayudes a los demás. ¿Me explico? Porque los demás ya no le agrada al Eterno si es fanfarronería o nos queremos inflar, hacer soberbios, etcétera. ¿Sí? Porque nosotros lo hacemos por amor y porque a Yahweh le agrada ayudar a las almas. Son almas que Él creó. Y entonces le dice, pues el Señor me dijo
que te fuera a buscar, para que aquí estamos, junto a esta gente que está aquí, para que tú nos hables las palabras de esta vida, o sea, de lo que están diciendo ustedes, de la vida de Yeshua y todo eso. Y entonces Pedro empezó a hablarles y a hablarles la palabra y a decirles todo de la Torá, cómo Yeshua vino, dio su vida en el madero, derramó su sangre para perdón de pecados, derramó su preciosa sangre para limpiarnos de toda iniquidad, rebelión, transgresión, maldad, cosa desagradable delante de los ojos del Eterno. Entonces le empieza a decir todo eso, le dice, cómo en el versículo 38, fíjese lo que le dice, cómo Elohim, cómo Yahweh ungió con el espíritu de santidad y con poder a Yeshua, el Nazareno de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim, porque Dios estaba con él. Aleluya, le empieza a decir todo acerca de Yeshua. Y entonces de tal manera ellos están oyendo la Torá, están oyendo la palabra, están oyendo que no son rechazados por el Eterno, porque ellos mismos, los gentiles, pensaban que eran rechazados por Dios, por Yahweh, pero Yahweh, Yeshua no rechaza a nadie. Entonces Pedro aquí les empieza a hablar la palabra. ¿Y qué creen que pasó? Estos que apenas empezaban a conocer ahí la palabra, en ese mismo momento, dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro, en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu de Santidad cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya, bendito el Eterno. Y entonces los demás se quedaron viendo y dijeron, y Pedro también, cuando oyeron que les cayó el Espíritu de Santidad y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a hablar, profetizar y hablar en el Espíritu de Santidad, en lenguas angelicales, en lenguas extrañas, en lenguas terrenales del Espíritu de Santidad, empezaron a ver ellos que cayó en ese momento. Y Pedro se quedó asombrado, y los que iban con él también, pues eran también judíos, se quedaron asombrados y dijeron, se quedaron atónitos, dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu de Santidad, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim, a Yahweh. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno acaso impedir el agua? O sea, para bautizarlos, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu de Santidad como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjese usted qué cosa tan tremenda. Los que eran despreciados, los que eran desechados, rechazados, y los echaban fuera, los legalistas, los religiosos, los que creían que eran eruditos y que eran intocables y que nada más ellos eran los únicos que podían tener relación con el Todopoderoso y podían comunicarse nada más ellos con Dios. Entonces les dice aquí Pedro también, porque Pedro también pensaba en eso, y se quedaron pero con la boca abierta y con los ojos cuadrados cuando empezaron a hablar en lenguas y empezaron a glorificar al Dios Todopoderoso, de tal manera que se sentía, se zarandeaba y se percibía la presencia del Espíritu de Santidad con el fuego, con el poder, con la gloria Shejiná del bendito sea. ¿Se está usted dando cuenta? Todo lo que atrae que nos acerquemos al Señor, lo aceptemos en nuestro corazón, y si estamos apartados, volvamos a Él, vamos a recibir no solamente el don del Espíritu de Santidad, sino la vida eterna, que eso es lo principal. Bendito el Eterno. Y entonces, imagínese usted, cuando Pedro vio esto, dijo, pues, como a nosotros, también los bautizó el Señor con el Espíritu de Santidad, y ellos no son judíos, y ellos no andan con nosotros. Le cayó el 20 a Pedro. Entonces nada más es con la promesa de creer en Él, en Yeshua, de creer en el derramamiento de su sangre, de creer que dio su vida por nosotros, seremos perdonados, serán aceptados los gentiles en el pueblo de Israel espiritual, y entonces pertenecerán a la familia del Dios Todopoderoso y serán iguales que nosotros. Entonces
Por eso, hermanos, hermanas, amigos, amigas, hay que predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre si tomaran cosa mortífera no les hará daño, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Escrito está. Y es para todos, judíos o no judíos, gentiles o no gentiles, para todos, judíos o gentiles. Todo aquel que le abra su corazón, que venga al Señor, porque Él dijo, vengan a mí y yo no los voy a echar fuera. Qué amoroso, porque Él es la puerta para entrar al reino de los cielos. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar, entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito el Señor, qué amor tan grande. Lo amamos porque Él nos amó primero, que puso su propia vida por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice la palabra. Gócese y alégrese con esta bendita enseñanza, con esta bendita lectura, con esta bendita palabra que es el mismo Yeshua que se hizo carne. Él es la palabra viviente. Amén. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo, dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. La palabra, el verbo es la palabra, la Torah viviente. Dabar, la palabra, bendito es el Eterno. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, creo que esta enseñanza ha sido de edificación, no solo para los que van a ver este video, nunca han aceptado al Señor en su corazón. Sé que lo van a aceptar y van a seguirlo. No solamente para los que no lo conocen, es también para los que ya conocen a Yeshua, se han apartado, se han alejado, sienten que el Señor los va a echar fuera, sienten que el Señor ya los rechazó, sienten que el Señor no los ama. Te equivocaste, porque el Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Y al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Elohim Yahweh. Bendito es el Eterno. Escuche usted este amor, esta gracia, esta ternura, esta dulzura, esta compasión y piedad. ¿Cómo no lo vamos a amar si Él nos amó primero? Amémoslo, volvamos a Él. Él no juzga ni condena, dice, vengan a mí, vengan. Si estás trabajado y cargado, ven, yo te haré descansar, dice el Eterno. ¿Sí? Él quiere quitarte esa carga pesada que traes en tu vida. Solamente Él, nadie lo puede hacer más que Él. Lo único que te dice, ven, el que a mí viene, no le echo fuera. Lo acepto y lo hago miembro de la familia del Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegas a ser un príncipe y una princesa del Eterno. Qué bendición. Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes cuando llegamos a Él. Entonces, es un honor y un privilegio poder servirle al Señor, vivir para la gloria de su nombre, pero sobre todo, ser llamados hijos del Altísimo. Porque los hijos son los que tienen más acercamiento con el Padre, porque son hijos. Porque hay siervos, pero no es lo mismo un siervo que un hijo. Hay profetas, pero no es lo mismo un profeta que un hijo. Puede haber apóstoles, pero no es lo mismo un apóstol que un hijo. Si eres apóstol, eres hijo primero, antes que profeta, antes que apóstol. ¿Sí? Porque ese es el grado más alto. Porque ¿quién puede entrar a la casa del Padre libremente sino los hijos? El Señor quiere que sea su hijo, su hija. El Señor te bendice. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Akadosh Baruj Hu dice, no te echo fuera. Acércate a mí, yo te recibo y te bendigo. En el nombre de Yeshua, que la bendición del Eterno, el que no te echa fuera, sea contigo. Amén. Ve. Amén.